Nuestro siguiente invitado es Otto Guibovich, excomandante general del Ejército y excongresista de la República. Otto, buenos días y gracias por acompañarnos acá en Tendencias con Pancho de Pierola en Radio Betel 100.1. Pancho, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a toda tu audiencia. Gracias. Partamos por la tendencia que es justamente la combinación entre APEC y esta amenaza que hay por parte de algunos sectores de tratar de desequilibrar este endeble gobierno justamente durante este crucial momento internacional como es APEC. Yo creo que quienes intentaron sabotear a APEC, porque ese fue el intento, ¿no? O sea, mostrarnos ante el mundo como un país inviable, han fracasado, ¿no? Verónica Mendoza, Vizcarra, que estuvieron... Porque hay que distinguir la protesta genuina, la primera protesta... Sí, de los transportistas. De los transportistas contra la extorsión y las víctimas que teníamos como consecuencia de esta delincuencia. Pero la segunda marcha, la tercera marcha, eso ya fue politizado totalmente y vimos ahí quiénes eran los cabecillas. Y entonces no se les ocurrió mejor idea que intentar sabotear a APEC, desconociendo la importancia que tiene APEC para el Perú y para el mundo, ¿no? O conociéndola y aprovechando justamente. Yo creo más por eso, ¿no? Porque lo que siempre busca esta gente es agudizar las contradicciones, generar caos, o sea, vendernos la imagen de un caos descontrolado. Y obviamente ellos tienen enfiladas sus baterías a que la presidenta caiga, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que la presidenta tiene que continuar porque aprendamos a elegir. Ya elegimos y la Constitución dice que termine el 26, que termine el 26. Y ojalá que esto nos sirva de lección para saber elegir bien. ¿Tú crees que llega el 26? Esperemos que sí, Pancho, y deberíamos... no me gusta, a mí me parece que es un gobierno débil, sobre todo contra la corrupción y sobre todo contra la delincuencia criminal, pero es lo que hemos elegido. Y si vamos a estar cambiando de presidente cada vez que no nos gusta algo, entonces vamos a continuar inyectándole más fuerza a esta anarquía que se quiere hacer en el Perú. Tú como hombre castrense que ha sido del cuerpo militar, ¿qué sugerencias a nivel de defensa o a nivel de inteligencia sugiere? Porque yo he conversado con muchos expertos en seguridad, con muchos generales, muchos miembros de las Fuerzas Armadas. Todos parecen tener distintas soluciones o diferentes sugerencias acerca de lo que se puede hacer, pero yo veo a Dina Boluarte un poco indolente o muy reactiva y poco proactiva, y ninguna de las soluciones que escuchamos a nivel mediático o que vienen de voces de expertos son tomadas en consideración. ¿Qué cosa puede hacer Dina Boluarte en el inmediato plazo, en el corto plazo, para, uno, apaciguar a la población que está muy, muy preocupada con la propia inseguridad y luego, efectivamente, luchar contra la inseguridad? Fíjate, Pancho, primero veamos rápidamente el hecho de haber tenido 13 ministros desde el año 21 hasta ahora. 13 ministros del Interior. ¿De qué manera tú puedes implementar una política pública de combate al crimen con 13 ministros que cada vez que entran renuevan todo su entorno y empezamos de cero o casi de cero? Eso está muy mal y eso lo ha promovido Perú Libre. Pedro Castillo y Dina continúan en la misma línea. Y entonces, eso de un lado. De otro lado, Pedro Castillo en su segundo año recortó los presupuestos de inteligencia. Al sistema de inteligencia de la Fuerza Armada le dio 0 de presupuesto. ¿Por qué? Presumiblemente pensando ya en lo que se venía, su intención de golpe de Estado y cierre del Congreso, ¿no? 0 de presupuesto. Entonces, de alguna forma, yo diría, lo que primero que tiene que hacer la señora Boluarte es pedirle resultados a inteligencia. Porque entendamos algo, es imposible combatir el crimen yendo detrás del crimen. Tú tienes que estar un paso adelante. ¿Y cómo estás un paso adelante del crimen? Con inteligencia. La inteligencia tiene una cualidad que debe ser predictiva. Si la inteligencia llega después únicamente para hacer un registro de hechos, eso no nos sirve. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces, hay que reconstituir los sistemas de inteligencia, hay que darle los presupuestos y hay que exigir resultados. Tú declaras en emergencia Lima o varios distritos de Lima. ¿De qué manera tú puedes implementar buenos planes de operaciones si es que no tienes buen sistema de inteligencia? Y ahí está la falencia. Para vencer al terrorismo, nosotros lo vencimos con 2 pilares fundamentales: inteligencia y apoyo de la población. ¿Por qué? Porque los terroristas vivían dentro de la población y hoy día los delincuentes viven dentro de la población. Entonces el esquema es parecido: inteligencia de un lado y trabajar con la población para que ellos delaten quiénes son los delincuentes. Pero si no tenemos inteligencia, entonces vamos a estar de tumbo en tumbo como es que estamos
yendo con este gobierno. Pero tú ves a Dina Boluarte verdaderamente ejecutando estas prudentes sugerencias que tú mencionas, o ya es algo que debemos esperar del siguiente gobierno? Yo creo que tenemos que exigir a la señora, ¿no? Creo que se le está exigiendo, solo que la señora creo que no escucha. Supongamos que ha estado ocupada pensando en APEC, no supongamos, pero vamos a darle una tregua, pero tenemos que exigir todos, ustedes, la prensa, nosotros los ciudadanos, todos tenemos que exigirle resultados. Los transportistas tuvieron que levantarse porque es insostenible. Soy de Ancash. En los últimos 10 días, 5 muertos en San Marcos y anteanoche 3 muertos en Chimbote, 8 muertos en menos de 10 días. En San Marcos llegan extorsionadores de otra región y la población enardecida por falta de policía, bueno, hizo justicia por sus manos. Y anteanoche en Nuevo Chimbote, en un bar, estaban departiendo 5 personas, pasa una moto y le mete una ráfaga de disparos, ¿no? Posiblemente ajuste cuenta, mueren 3 y hay uno herido grave. Entonces eso no puede ser. Ahora, lo que yo veo es que el crimen, si presionas en Lima, efecto globo se está esparciendo a otros lugares. Claro. Pero no lo estamos combatiendo, pues. El tema es que esta gente tiene que estar adentro. Pero somos capaces de darle 5.000 millones de soles a Petroperú y no somos capaces de hacer cárceles. Ese es el tema también, ¿no? Tenemos una cárcel parada en Ica, un proyecto penitenciario que no se terminó por alguna razón que escapa de nuestro conocimiento, falta de decisión del Poder Ejecutivo, pero claro, si hay un problema de hacinamiento en las cárceles, bueno, pues si esa es la excusa, que se construya más cárceles, ¿no? Fíjate, Bukele lo hizo en tiempo récord, ¿no? Sí, y no para 5.000, para 30, 40.000. Exacto. O sea, está demostrado que se puede. Chancay es una demostración de que se puede. Hay muchas cosas que se demuestran. El aeropuerto, demostración de que se puede. Se puede cuando hay convicción, cuando hay toma de decisiones. Pero a mí me da la impresión de que la señora Boluarte no quiere tomar decisiones. No, a mí me parece que vive en una burbuja de miedo por lo que le pasó cuando asumió el mando presidencial. Me parece que es el miedo. Sí. A la fiscalía, no sé, pero tiene sus miedos. Y entonces, si hay miedo, no vamos a poder avanzar. Aquí hay que tomar decisiones. Y las decisiones que toma la jefa de Estado o el jefe de Estado lo hace a nombre de 35 millones de peruanos. No hay por qué tener miedo. Y entonces, el liderazgo, entre otras cosas, demanda coraje. Sí. Coraje físico, coraje moral, pero sobre todo asumir la responsabilidad, y ahí está el problema. Porque lo primero que pasó con la señora Boluarte cuando sucedió lo de las secuelas de la caída de Castillo, ¿qué fue? ¿No? Yo comando pero no mando, pero no comando. En otras palabras, conmigo no se meta. Conmigo no se meta. Y entonces no, un líder tiene que poner el pecho, tomar decisiones y decir pero si es la presidenta y tiene todo el poder, ¿qué más poder podemos darle? Sí, pues. Yo soy responsable, yo he dado la orden, pero combatamos el crimen. Lamentablemente nunca estuvo preparada ni siquiera para el cargo de vicepresidente, mucho menos para el de presidente, la señora Dina Boluarte. Ahora, tú has dicho algo interesante, que es, ella tiene que apechar, ¿no? Tiene que tomar decisiones. Pero por otro lado has dicho que el cambio constante de ministros no lleva a nada, no es prudente, porque efectivamente hemos tenido 13 cambios ministeriales en el Ministerio del Interior desde el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, gran sector de la población pide cambios en el primer ministro, pide cambios en el ministro del Interior, también por ahí el ministro de Salud, ministro de Educación. ¿Se debe escuchar a la población por más que las voces de la población no tengan el sentido, o si es que los cambios verdaderamente no van a resultar en cambios específicos o no? Fíjate, decimos con frecuencia, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Sí. Pero también ha demostrado la historia que a lo largo del tiempo muchas veces la voz del pueblo llevó a ejecuciones. Cristo, la voz del pueblo pedía que lo crucifiquen. Y no siempre, ¿no? No siempre. Por eso es que alrededor de la presidenta tienen que haber asesores. ¿Y no los hay actualmente de calidad? Y no escucho de ninguno conocido que sepa de seguridad ciudadana. Y si los hubiera y está en la sombra, de repente pues la señora no hace caso, ¿no? Porque ¿de qué manera podríamos entender si hubiesen buenos asesores que no se estén tomando las decisiones adecuadas? De un lado, ¿no? De otro lado, regresamos siempre a lo mismo. A mi entender, hay debilidad en el sistema de inteligencia en este momento. Castillo me parece que manoseó mucho el sistema de inteligencia y hasta ahora no logramos reconstituirlo. Y yo lo digo, no conozco, ni siquiera sé quiénes están, ¿no? Pero el movimiento se muestra andando, ¿no? Y tú tienes que medirlo por los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Catastróficos. Entonces, por ahí tú te das cuenta, no en los síntomas, sino en la raíz. Y la raíz está en quienes están manejando el sistema de inteligencia, ¿no?
quiero conversar también contigo brevemente acerca de Harvey Colchado. El señor ha ido a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo ayude en este proceso justamente de separación de la policía. Es inusual, atípico. Los policías como los militares nos manejamos por una ley orgánica, nos manejamos por nuestros reglamentos y la Constitución lo dice. Entonces, este señor me parece que es el caso típico de aquella persona a quien le dan mucho poder sin tener las competencias para ejercerlo. Este señor tuvo mucho poder cuando estuvo en el FICOP. Hizo lo que quiso. Nunca rindió cuentas. Nunca rindió cuentas. Y ahí hay una brecha que todavía no sé en qué van las investigaciones, pero él no rindió cuentas por más de 1 millón de soles. Que se sepa, ¿no? Entonces es el caso típico de alguien que llega a un sitio sin merecerlo, a mi entender, sin merecerlo. Entonces no sabes lidiar con el poder que te otorga el cargo o la responsabilidad. Y te vas más allá y te desbordas, ¿no? Sucede con mucha gente, ¿no? Ahora este señor se va a la Corte Interamericana para interponer algo contra su institución. Eso es rarísimo. Yo no imagino a alguien del Ejército o de la Marina yendo a tribunales internacionales, claro, cuando sabe perfectamente que él está sujeto a las normas institucionales. Además, imaginemos el caso hipotético de que sea restituido a la policía. ¿Con qué cara lo van a mirar sus compañeros, los oficiales, los suboficiales, cuando el señor ha ido a acusarlos a ellos a una instancia internacional? Ahora fíjate, bueno, yo creo que el Estado peruano no debería hacer caso para comenzar, ¿no? No debería hacerle caso. Si cualquiera que sea la sentencia, ya sabemos el sesgo que tiene la Corte Interamericana. Por supuesto. No hay que hacerle caso. Pero en segundo término, yo creo que por solamente ese hecho, que es grave, para mí es una falta disciplinaria muy grave, deberían pasarlo al retiro. Y a veces no pasar al retiro, sino darle de baja, ¿no? De baja. Yo creo que sí. Yo no imagino un oficial saltándose a los reglamentos que él los ha aprendido desde la escuela de policía y toda su vida los ha vivido. No puede ser que a estas alturas él desconozca esos reglamentos. Yo sé que él no es él, pues, solamente, ¿no? Sino que detrás hay ONGs que viven de eso, ¿no? Y solamente lo están empujando al barranco. Claro, porque representa ahora un caballo de batalla contra el gobierno, representa un caballo de batalla contra, o a favor en todo caso, de la agenda de la izquierda progresista, como tú bien has dicho, ¿no? Sí, que claro. Están siempre muy amparados con las ONGs. Ahora, vayámonos al futuro cercano, porque justo conversábamos antes de iniciar el programa. Tú continúas siendo un hombre de política, continúas siendo. Me decías que ya no eres parte de Acción Popular desde hace 3 años, sino que militas ahora en Renovación Popular. Entiendo que ese cambio es porque deseas tener una continuidad en el aparato político. Sin duda estoy en Renovación Popular ya hace un buen tiempo y ahí me quedo. Lamenté mucho salir de Acción Popular, pero se veía venir esto de los niños, de los ¿Tú cuánto tiempo mochasueldos. militaste en Acción Popular? Alrededor de 2 años. 2 años. No mucho tiempo, mucho tiempo, ¿no? Pero reorganizamos Acción Popular en Ancash. Logramos tener un congresista de Ancash después de casi 30 años de Acción Popular. Pero cuando hubo elecciones internas, partidarias, para elegir secretarios departamentales, a mi entender, mi opinión, hubo fraude. Que aquí no se tomaron las medidas del caso a nivel de la dirigencia. E impusieron. Nosotros ganamos las elecciones. Mi lista ganó las elecciones en Ancash. Pero, oh sorpresa, cuando sale la resolución sale con el nombre de Darwin Espinosa, que había quedado segundo. Y para eso, de oficio, eliminaron una mesa en Ancash. No la acepté, me pareció que era inaceptable y, bueno, decidí renunciar porque era una clara manipulación de la voluntad de la población acciopopulista en ese entonces, ¿no? Y de ahí, bueno, terminé y luego fui invitado a Renovación Popular. Coincido plenamente con el ideario social cristiano, la búsqueda del bien común, la pro vida, pro familia y todo ello. Entonces, ahora soy coordinador regional en Ancash de Renovación Popular y estamos trabajando muy bien. Creo que somos una gran alternativa, una alternativa sólida, no solamente electoral, sino de capacidad de gestión. Miremos cómo la capacidad de gestión que tiene López Aliaga, ¿no? Sí. 5, 6, 10, 12 proyectos, grandes proyectos simultáneamente y sigue trabajando. Yo creo que eso requiere el Perú, conocimiento del Perú y capacidad de gestión, ¿no? ¿Tú tienes intención de volver al poder legislativo, ya sea como senador o diputado, o tienes un mayor interés de ser gobernador de Ancash?
Inicialmente yo pensé ir al gobierno regional, siempre he pensado en el gobierno regional porque mi región lamentablemente está sacudida por la corrupción a pesar de tener grandes presupuestos. Estamos muy altos en anemia, en desnutrición crónica infantil, crimen, como te contaba ahora. Sí. Entonces esos temas están sin solución. Pero hoy, bueno, voy a ir al Parlamento nuevamente. ¿Vas a ir al Parlamento? Voy al Parlamento nuevamente y... Representando a Ancash. Representando a Ancash, sí. Él es mi región, yo soy ancashino y quiero lo mejor para Ancash. Y hemos tenido un breve periodo, ¿no?, de año y medio en el Parlamento. Y creo que hay muchas cosas por hacer desde esta institución por Ancash y por el Perú. Sí. Mencionabas el tema de la anemia, el tema de la inseguridad. ¿Qué otras características o qué otros retos importantes tiene la región Ancash? Irrigación. Tenemos un proyecto Chinecas que tiene casi 40 años y no ha avanzado un ápice, ¿no? Mientras en Chavimochi, que empezaron casi paralelamente, van por la tercera etapa. En Ancash no hemos terminado ni siquiera la primera etapa. Y ahí es responsabilidad del gobierno local, del gobierno regional. Del gobierno regional y también del gobierno central, ¿no? ¿Quién es actualmente el gobernador de Ancash? Déjame recordar. ¿De qué partido al menos es el señor? Es de un movimiento regional llamado El Agua. El Agua. Pero la verdad que el primer año tuvo 39% de capacidad de gasto, devolvió el 61% del presupuesto y entiendo que este año no va a llegar ni al 45%. ¿Cómo se explica la falta de gestión de un gobierno que, como tú mencionas, tiene muchísimas necesidades y que el gobernador no pueda ejecutar un presupuesto? Fíjate, justo lo comentaba antes de entrar al programa, ¿no? El voto peruano es muy emocional. Te hacen una buena campaña, te ponen una frase bonita como Pedro Castillo, no más pobres en un país rico, y toda la gente se la cree. Emocionalmente se la cree. Y no piensan que durante 4 o 5 años van a tener gente gestionándolas, porque al final nos gestionan, ¿no? Gestionan los recursos humanos, gestionan los recursos naturales, gestionan el presupuesto o mal gestionan el presupuesto. Y entonces nos olvidamos de ello y elegimos rápidamente y elegimos mal. Ahí está el caso de la señora Boluarte, por ejemplo, ¿no? Elegimos mal, pues. Elegimos mal. Entonces eso sigue sucediendo a nivel de Ancash. Tú me decías que otro problema, aparte de Chinecas, que es una ambición del pueblo peruano, del pueblo ancashino, porque son 50.000 hectáreas por irrigarse, que podrían ser un emporio agroindustrial. Está también la zona franca. El año 21 logré sacar la ley de la zona franca de Chimbote, que se está implementando y hay un comité de organización y administración. Pero lamentablemente la señora Boluarte, en el mismo día que le ofrecía a Chancay una zona franca, ese mismo día observaba la ley de zona franca para Chimbote en una absoluta incoherencia. ¿Cómo se explica eso? Incoherencia o desconocimiento, ¿no? Desconocimiento. Y también los temores que tiene el MEF, porque el MEF cree que a partir de las zonas francas van a perder recaudación. Pero de la nada, la recaudación es nada. En la zona franca no existe. Claro. ¿Qué cosa estás recaudando? Nada. Sí. No vas a perder nada. Al contrario, vas a ganar. ¿Vas a ganar en qué? En empleo, en buenos salarios, en inversiones directa extranjera, que además te genere empleo indirecto, ¿no? Y además en la posibilidad de transferencia tecnológica, que los parques científicos tecnológicos puedan nutrirse de nueva tecnología. Pero eso no lo entienden. Están pensando únicamente como tesoreros o como recaudadores. No están pensando en el largo plazo, en la capacidad de generar empleo y con eso también dinamizar la economía. Ese es el problema con, bueno, no con el Ministerio de Economía per se, sino con el aparato gubernamental, que en vez de ver a los pequeños empresarios, a los microempresarios, a los emprendedores como sus stakeholders, como sus aliados en el proceso de crecimiento, los ven como casi sus enemigos, ¿no? Dicen, exactamente. Ni bien venga una persona teniendo éxito, lo ven así con cara, se le sale la salida por las comisuras, porque lo ven como una presa para cazar. ¿Te acuerdas de ese ministro que decía, he visto unos carros que me pica el ojo, claro, y me arde no sé qué cosa? El economista de izquierda, Pedro Franque, que validaba su reforma tributaria sobre pretexto de la envidia, así de sencillo. Pancho, hace 30 años o más yo escucho que tenemos que ampliar la base tributaria, pero ¿qué hemos hecho para ampliar la base tributaria? Nada, seguimos igual. Incluso peor. Estamos peor que antes de la pandemia, estábamos cerca de 70 y en la pandemia íbamos a estar a 80% de informalidad. Efectivamente, y no hay una política clara de ampliar la base tributaria o de incorporar a esta gente informal, a las microempresas informales, a la formalidad. Es que también no hay una política clara. Yo pregunto, a ver, yo informal,
no pago nada y de repente me piden 10%. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. Pero si tú le dices, bueno, vas a pagar 10%, pero 2% va a ir a tu seguro, 2% va a ir a un seguro de vida, ¿no es mejor? Sí, pues. Entonces de repente la gente se anima, pues. Sí. Pero si no tenemos incentivos, no tenemos una estrategia adecuada, por arte de magia no van a venir a formalizarse, ¿no? Eso Sí, es pues. difícil. Es lamentable eso de ahí, ¿no? Yo aprovecho, Pancho, si me permites, yo Claro. quisiera pedirle a la Comisión de Economía del Congreso, ahí tenemos la ley observada por la señora Boluarte, yo les pido que veamos el dictamen para que eso vaya por insistencia rápidamente y no sigamos perdiendo oportunidades. Chimbote antes era un puerto de pesca, el primer puerto pesquero del mundo. Era la capital del acero, con la siderúrgica de Chimbote. Hoy día la pesca es estacional, la siderúrgica se privatizó, hoy día no funciona, más barato es importar el acero. No hay empleo, no hay oportunidades. Entonces la zona franca y la posibilidad de crear un gran polo industrial de desarrollo, aquí nomás, cerca a Chancay, cerca a Lima, es imperioso para poder generar empleo y oportunidades para esos jóvenes. Tú sabes muy bien que cada año entran al mercado laboral entre 500.000 y 600.000 jóvenes. Sí. Y lamentablemente hay muchos jóvenes que ya se van del país. Claro, Estamos porque perdiendo talento por falta de oportunidad. falta de oportunidades. Si no crecemos al 2.8, 3%, no hay oportunidades. Entonces creemos oportunidades. La señora observó la ley y yo le pido a la Comisión de Economía que revise y vayamos por insistencia lo antes posible para ganar tiempo, ¿no? Ya pensando un poco también a futuro, si es que lograras reincorporarte al Poder Legislativo como parlamentario, como senador, ¿qué tipo de iniciativas legislativas tendrías o proyectos de ley que todavía estás pensando que te gustaría proponer? Mira, hay muchísimas. Por ejemplo, una rápida que es de carácter político y es evidente. No podemos seguir con 2 vicepresidentes. Está demostrado en el Perú ya sucesivamente que 2 vicepresidentes no son suficientes. Deberíamos tener 3 vicepresidentes. 3 vicepresidentes. Claro, claro. Ya lo vimos. 2 no es suficiente. Y entonces, cuando faltan vicepresidentes y sucede una contingencia como la que vivimos, siempre está al acecho la posibilidad de que sea un congresista quien lo releve. Y el legislativo no debe inmiscuirse en temas del ejecutivo. No puede ser. Eso debería ser un caso excepcional, digamos, quizá muerte o similar. Sí. Pero no por falta de vicepresidentes. Deberíamos tener al menos 3. 3, o sea, un accesitario que aparezca solamente en caso sea necesario. Cuando menos, pero no demos oportunidad que tenga que ser el legislativo. Hoy día yo estoy seguro que si si el Congreso no fuese el Congreso que tenemos, la calidad de Congreso que tenemos hoy día, con las excepciones del caso, quizá ya la presidenta habría sido vacada, ¿no? Y reemplazada por un congresista. Por un congresista, como pasó con Merino, lamentablemente, pero no debería darse esa situación, debería ser la excepcionalidad de la excepcionalidad. Y para eso hay que asegurarnos. Sí, no nos cuesta nada tener 3 vicepresidentes. Literalmente no cuesta nada porque no es que perciben sueldo los vicepresidentes. Tampoco. Así que, por más que suena, inicialmente yo te escuché tu idea y dije un poco descabellada, pero como bien has dicho, miramos un poco el pasado reciente, sí, claro, y nos han hecho falta vicepresidentes. Nos hace falta y al final tenemos que recurrir al Congreso. Así es, que ¿no? debe ser una excepcionalidad. Una excepcionalidad, efectivamente. Hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Consejo de Estado, yo presenté un proyecto de ley en ese sentido, no fue aprobado por... Hay un conservadurismo, ¿no? O había, de no tocar la Constitución de Fujimori porque eso es la Biblia. Sí. No, yo no creo. La Constitución tiene que obedecer a nuestros tiempos, ¿no? Claro. El Consejo de Estado no está reglamentado, no está, digamos, no está en la Constitución, ni tiene ley de desarrollo, menos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un Consejo de Estado y que sea de obligatoria reunión, que no sea una opción, ¿no? Que no sea una opción. Una opción. Bien. Otto Guibovich, ex congresista de la República y también ex comandante general del Ejército, estuvo con nosotros. Otto, un placer conversar contigo, muy interesante la conversación, muy amena